hace la citología exfoliativa, que se aplican los esparadrapos. En aerosol. Ajá. Mientras que los químicos son los empleados más frecuentemente, la mayoría de las sustancias son tóxicas por inhalación o por contacto y algunas de ellas cancerígenas. El silol, el formol son potencialmente cancerígenos. Algunos ejemplos de fijadores son el alcohol etílico. El alcohol lo utiliza mucho para los bloques celulares, para que se preserve. Si no se va a procesar inmediatamente, se le debe colocar una gotica de alcohol para que se fije hasta el otro día que se pueda procesar, porque si no también se pierde la celularidad que hay allí. El ácido acético, el ácido pícrico, el fijador universal que es el formaldehído, entre otros. Aquí tengo una tablita donde están los diferentes, la clasificación de los fijadores, los químicos y los físicos. Los químicos a su vez se van a dividir en simples y compuestos o mezclas fijadoras. El simple, el más utilizado, es el formol al 10%. Luego tenemos el glutaraldehído, que lo utilizan mucho en la microscopía electrónica, la acetona, el tetróxido de osmio, el alcohol absoluto, que lo utilizan mucho en la citología, y también para poder deshidratar cuando se están coloreando, y el bicloruro de mercurio. Y las mezclas fijadoras serían el de Fleming, el de Senker y el de Bowie, las que les había dicho que es más que todo para las mucosas. Lo físico lo hacen por la desecación, o sea que dejan que la muestra se seque al aire libre, que puede secarse con calor seco o calor húmedo. Y el frío con la congelación y desecación. Entonces, en la deshidratación, ¿en qué consiste la deshidratación? La deshidratación es para quitarle el agua que haya podido tomar esa muestra. Entonces, consiste en introducir el tejido fijador en frascos de alcohol absoluto. Fíjense que van en orden creciente. El alcohol, con la finalidad de poderle quitar toda el agua que se haya acumulado. Y cada pase que se van a hacer en todos esos envases llevan un tiempo estipulado. En el alcohol al 70% se está en un promedio de 30 minutos, de 30 segundos, perdón, en el 80% 45 y así sucesivamente, un tiempo estipulado para cada uno. Y son alcoholes crecientes, de 70, de 50, 70, 80, 90, hasta llegar al alcohol absoluto, que es el del 100%. A concentraciones ascendentes y en tiempos determinados para poder eliminar el agua que se había acumulado allí. Yo les dije que se aclaraban con silol, entonces fíjense cómo entra oscuro y luego pasa al silol y se aclara por completo el tejido. Este paso sustituye el alcohol por el silol. Vuelve transparente al tejido para que es un líquido miscible con la parafina, para que pueda adherirse ese tejido a la parafina. ¿Qué es la inclusión? Va a ser es el método más común para endurecer el tejido cuando se incluye en parafina. Y se incluye en una parafina que es líquida, que esa parafina luego se va a endurecer y va a formar esos bloques, que son los que luego se van a cortar. Consiste en infiltrar la muestra con sustancias líquidas que tras un proceso de polimerización o enfriamiento se van a solidificar sin afectar las características del tejido. Porque una vez que se hacen los bloques, esos bloques se van a llevar a un congelador para que se queden, para que se endurezcan aún más. Se consigue obtener, después que se logra el bloque de parafina, entonces se van a hacer los cortes delgados que van desde nanómetro desde micrómetro hasta nanómetro según el método de inclusión. Y la finalidad es que ese tejido no se vaya a romper porque está preservado por el bloque de parafina. Cuando se quieren hacer secciones para su observación con el microscopio óptico, los medios de inclusión más utilizados van a ser la parafina o la celuloidina. Y si se van a realizar observaciones con el microscopio electrónico, la inclusión se debe realizar con resina y las más utilizadas son la de tipo acrílica o la epoxi. Entonces aquí vemos los bloques. Fíjense que se van a introducir aquí para formar los diferentes envases de acuerdo al tamaño de la muestra, porque hay muestras pequeñitas como son la mucosa gástrica, la mucosa endobronquial. Hay pieles que si se extienden por punts también son muy pequeñitas. Entonces el bloque, para que no se pierda tanta parafina que está tan costosa, se hacen unos bloques de acuerdo al tamañito de la muestra. Si ya son, por ejemplo, tejido intestinal o el útero, que son cortes más grandes, para que no se utilicen tantas láminas después ni tantos bloques, se pueden incluir incluso hasta 2 o 4 fragmentos, dependiendo que quepan en lo que ellos van a... En la soldilla. Sí, porque a veces ellos mismos fabrican los bloques, ¿verdad? Entonces van poniendo como piececitas que van armando el bloquecito
y ellos miden la lámina, pienso yo, para que después ese tejido quepa en la lámina, que no vaya a exceder el tamaño de la lámina y de la laminilla. Este es el aparato que les había dicho, que trabaja por 24 horas, donde se van a colocar, y él solito, se le dice un procesador automático, van haciendo los bloques, o se puede hacer de esta forma, de forma manual. Entonces, después que se hacen los bloques, hay que cortarlo. Entonces, cuando entra en actividad la microtomía, se van a realizar cortes histológicos muy delgados, que quepan en la lámina con la laminilla, según lo requerido, la costumbre del laboratorio donde se realice. Los cortes van a medir desde 0.5 micras hasta 8 o 10 micras. Y estos cortes se echan en ese baño de flotación, que luego se van a recoger con la lámina portaobjeto. Se pescan con un portaobjetos, se adhieren allí. Y entonces la lámina, ¿qué tenemos que hacer? La lámina se le coloca el nombre o un número, se le coloca un número a cada muestra para poderlo diferenciar de otro. Por eso es que se dice que se codifican, se marcan, no tanto con la fecha, nosotros lo marcamos, por ejemplo, la 365 raya 18, saber que es del año 2018, de qué año se procesó. Y ese es el número, lo debe tener la boleta y lo debió tener el frasquito de donde tomamos la muestra. El tipo de tejido y la tinción con que se va a procesar, eso no se hace. Lo que hacemos es marcar el código, porque esto es como que es muy largo para que quepa en ese extremo de la lámina. El ángulo de corte entre el cuchillo del microtomo y el bloque de parafina debe estar entre de 10 y 15 grados. Una vez realizado el corte, se da un baño de agua destilada para que la parafina se estire. O la podemos estirar con una pincita o se coloca en esa agua destilada para que ella se estire y no quede plegado el tejido. Un buen corte histológico debe tener un grosor aproximado de 3 a 5 micras para que sea fácilmente atravesada por la luz del sol y atraviese los poros celulares y poderlos observar adecuadamente. Entonces, aquí volvemos a ver el microtomo. Fíjense que aquí se ve más bonito el bloquecito. Y esto va, a la medida que esto le van dando vueltecitas aquí los técnicos, esto va bajando la cuchillita y va cortando. Y van saliendo unas cintas, que es lo que se va a colocar en el baño de flotación. Entonces, consiste en cortar el tejido en secciones lo suficientemente delgadas para permitir el paso de la luz, y el corte se realiza con este aparato que se llama microtomo. Aquí fíjense cómo está la flechita señalando el bloquecito y cómo se van haciendo los cortes. Igualmente aquí, fíjense la cinta, cómo va saliendo con los diferentes cortes. Por eso es que a veces nos entregan láminas y vemos imágenes especulares. Nosotros le decimos imágenes especulares en un espejo porque vemos que la imagen se repite. Entonces es porque han sacado una cintica y nos han dado dos cortes. Como es pequeño, nos dan dos cortes que quepan en una sola lámina. Aquí vemos el bloque y vemos cómo se va cortando y vemos, miren, la cinta cómo va saliendo. Es bonito, ¿verdad? Sí. Aquí vemos el baño de flotación, que debe tener una temperatura de 40 grados centígrados. Y fíjense cómo se introduce la lámina portaobjeto para que se adhiera al tejido, y aquí ya está adherido el tejido. Y en este extremo es donde se hace la identificación a quién corresponde ese tejido. El año y el número. Y aquí lo están acomodando con una pincita, o sea, lo están estirando. Aquí queda la lámina, entonces el montaje y la tinción. Luego de obtenido el tejido en la lámina, los cortes se van a colocar sobre un portaobjetos, luego se tiñen mediante coloraciones hidrosolubles que van a permitir diferenciar los diversos componentes celulares. Y entonces la tinción, ellas por sí mismas no poseen, las células por sí mismas no van a poseer coloración, por eso es que hay que teñirla. La tinción más usada, la convencional o la rutinaria, es la de hematoxilina y eosina, y se usa un colorante llamado hematoxilina que tiñe las sustancias ácidas o que las contengan, como el núcleo. Por eso es que en la hematoxilina tiñe el núcleo, y por eso es que tiene que estar un tiempo prudencial en los diferentes envases para que no se tiñe más de lo habitual, porque entonces nos va a dar falsos positivos. Y se tiñe el núcleo porque contiene el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, porque ellas van a teñir sustancias ácidas. Mientras que la eosina tiñe las estructuras básicas, como el citoplasma y demás orgánulos eosinofílicos de la célula. Por eso es que se ve de color rosadita. Nosotros que decimos el rosado es lo mismo que hablar de eosinofílico, que son los términos que nosotros debemos utilizar.
No decir, ay, el citoplasma, bueno, en algunas descripciones sí podemos decir es citoplasma rosado claro o citoplasma eosinofílico, vendría siendo lo mismo, pero a veces se tiñe más rosado de lo habitual. Entonces por eso es que hacemos la salvedad de que es rosado claro. Eso también es válido. Cuando requerimos de coloraciones especiales, por ejemplo, que si queremos ver una patología autoinmunitaria donde se incrementa el tejido fibroconectivo, podemos utilizar el tricrómico de Masson. Si en la amiloidosis podemos utilizar el ácido periódico de Schick, que es el PAS, y así sucesivamente. El Silnil, cuando queremos determinar la presencia de bacilos ácidos alcohol resistentes en la tuberculosis. Y esto para los tejidos adiposos, el Sudán 3, el rojo Congo. El montaje y la tinción, entonces para extraer la parafina hay que hidratar y hay que colorear. Entonces aquí vemos los diferentes pasos. Primero el silol, que es el que hace el aclaramiento. Y luego pasarlo por los diferentes alcoholes hasta llegar al aclararlo con silol, teñir la lámina y montarla con el cubreobjeto o la laminilla. Entonces aquí vemos los diferentes envases que se utilizan en los laboratorios y esto que tiene aquí el técnico es la gradilla. En esa gradilla pueden tener incluso hasta 10 láminas y colorearlas al mismo tiempo. Y fíjense que están separadas la hematoxilina, que es para colorear el núcleo, la eosina, que es para colorear el citoplasma, y los diferentes alcoholes y el silol, que es para hacer el aclaramiento. Ay, está pegando ya un poquito el calor. Una vez coloreada la lámina, se usa el martés, que es el medio de montaje, que es este saquito que vemos aquí. Estas son las láminas portaobjetos. Y estos son los recipientes donde están colocadas las laminillas, que es las láminas cubreobjetos. ¿Con qué finalidad se usa el martés o el flotex? Es para poder observar con mayor detalle la lámina en el microscopio. Entonces, tiene su razón de ser. Ahí vemos el medio de montaje, vemos como ya ellos lo están montando, que ya ha sido coloreada. Fíjense que ya se le ve un colorcito aquí a la lámina, se le coloca el medio de montaje y se coloca encima la lámina por cubreobjeto y no las llevan para que la estudien. Y aquí para que ellos, este es el horno que llamó para mantener, para que se seque más rápidamente. Y aquí las diferentes láminas y los diferentes colorantes. En un laboratorio de histotecnología hay un protocolo de trabajo que primero, ya lo habíamos dicho, como un repaso, la fijación, que es en formol al 10%. ¿Por qué se le dice formol al 10%? Porque tiene una sola parte de formol, es decir, un litro de formol con 9 partes de agua destilada para diluirla, porque si no, primero se va a endurecer más aún el tejido y va a ser como que nos necesitamos dinero para cortarlo, pero va a ser como que más difícil para cortarlo. Por eso es que todo tiene un porqué. Y por lo menos debe estar incluido en esa fijación durante 6 horas. Por eso es que a veces cuando nos llegan mamas o úteros o intestinos decimos no, todavía no está adecuadamente fijado y hay que esperar un tiempo más para que se puedan cortar adecuadamente. Luego el corte se le da el tamaño deseado a la pieza y se le coloca. O sea, nosotros por ejemplo si hacemos cortes muy grandes, el técnico nos dice, no doctora, ese corte está muy grande y se va a exceder el espacio de la lámina. Entonces debe hacer un corte adecuado. Entonces nosotros generalmente debemos agarrar una laminita y colocarlo allí y ver que, por ejemplo, en útero, en muestras grandes, de que no se va a pasar, de que va a caber en esa lámina. Y se lo coloca en una bolsa de gasa. Hay laboratorios que utilizan bolsas de gasas o utilizan como carpeticas pequeñitas. Nosotros se los damos en unos frascos que ellos se llevan al laboratorio, con el fin de enjuagarla en agua corriente durante por lo menos 15 minutos. Me tapa Luego se hace la deshidratación, que ya se los expliqué, y eso pueden hacerlo de forma manual o en el aparato. Y la inclusión, que ya también se lo expliqué. Se hace después la formación de los cortes del bloque de parafina, el corte, la coloración en ese tiempo y en ese procedimiento. No sé si lo ven todos, que se ven allí, que ya se los expliqué también, hasta que llegue al montaje. Y depende, si son coloraciones, por ejemplo, si yo quiero ver el útero
o una mucosa gástrica, bueno, la coloración rutinaria va a ser la amatoxilina diosina, porque lo que me interesa es ver cómo está el núcleo, cómo está el citoplasma, si hay una relación adecuada entre los dos, si es normal o es patológico. Con la de rutina está muy bien, se pueden observar. Pero si necesito ver el exceso de carbohidratos en una enfermedad autoinmunitaria, entonces voy a utilizar, o que hay una amiloidosis, el PAS. Si deseo ver o hacer énfasis en las fibras elásticas, se debe pedir la orceína, en las fibras reticulares la reticulina, en la amiloide también el rojo Congo, el tejido adiposo, como se los había dicho, en el Sudán, hay Sudán 3 y hay Sudán 4. Si quiero ver la presencia de, que si son verdaderas fibras colágenas, pido el tricrómico de Masson. O si quiero ver hongos, pido la metenamina de plata, que me va a teñir